Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga, amén. Voy a tratar de, se me enreda a veces la hora con este tipo de reloj. Me olvidó traer el mío, pero no se pone incómodo, yo sé que ya es el tiempo. Vamos a ir a Santiago, vamos a estar en Santiago y vamos a tratar de estudiar un texto que hay ahí. De hecho, el hermano Kerch estuvo en el libro de Santiago y fue una verdadera bendición, amén. Amén. Para mí fue una bendición en verdad lo que el Señor puso en su corazón. Sí, ya voy. Vamos. Ahora sí, Santiago 1, capítulo 1. Y me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Ya estoy llegando yo. Busque el versículo 5. Podemos leer desde el 2 como para tener un contexto. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ese es el texto que vamos a estar viendo esta noche. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, dice, y sin reproche, y les será dada. Yo he titulado, hermanos, la meditación de esta noche, haciendo uso de la sabiduría que el Señor nos ofrece. Haciendo uso de la sabiduría que el Señor nos ofrece. Mire que aquí hay una sabiduría que el Señor nos está ofreciendo. Dice que si usted está falto de sabiduría, ¿qué es lo que dice? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Si usted es sabio ya, usted dice, yo soy una persona sabia, usted no necesita sabiduría. Pero la verdad es que todos necesitamos de la sabiduría del Señor, ¿cierto? Y la Biblia habla de varios tipos de sabiduría, pero aquí la que habla es un tipo de sabiduría que viene solamente de Dios. Por allá afuera está la sabiduría humana, pero hoy vamos a ver la sabiduría que proviene de Dios, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos. Pídala, dice, a Dios. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por el día y por todas las bendiciones, Señor Dios, que nos has dado. Gracias, Señor Dios, por el tiempo, Señor Dios, que tuvimos de los cantos. Ahora rogamos una bendición sobre la enseñanza, Señor Dios, tanto aquí como también la de los niños. Bendice a la hermana Amber, Señor Dios, y a los ayudantes que están ahí, y que tu palabra, Señor Dios, pueda calar en los corazones de esos niños, igual al de nosotros. En Cristo Jesús, amén. Amén. Santiago 1, 5. Y vamos a hacer 3 preguntas a este texto esta noche. La primera pregunta que le vamos a hacer es la siguiente. Es una pregunta más bien hacia nosotros, ¿verdad? La primera pregunta es la siguiente: ¿estamos faltos de sabiduría? ¿Está usted falto de sabiduría? Porque dice el texto en la primera parte, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Estamos faltos de sabiduría? ¿Está usted falto de sabiduría? Medite en esa pregunta por un momento. Piense en su vida, rápidamente. ¿Está usted falto de sabiduría? ¿Estamos faltos de sabiduría? Usemos la misma palabra del Señor para contestar esa pregunta. ¿Qué le parece? ¿Quién es sabio y entendido? Dice Santiago en capítulo 3, versículo 13. Y si quiere vamos ahí un momentico, está ahí a la pura par. ¿Quién es sabio y entendido? Dice Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué significa sabio? Sabio del griego es, la palabra en griego es sophos, que significa técnicamente maestro. Aquí hay una pregunta. ¿Quién se siente o quién es sabio? ¿Quién es maestro? O entendido, que significa técnicamente una persona que tiene un pleno conocimiento de todo. ¿Quién es maestro? ¿O quién tiene un pleno conocimiento de todo? Un conocimiento experimentado.
Según algunos teólogos, de acuerdo a esto, la pregunta sería, ¿quién es el maestro o el experto que tiene la habilidad verdadera de vivir el arte de la vida? Una vida que honra al Señor. ¿Quién es sabio y entendido? Dice el texto, ¿quién es sabio y entendido? Maestro, o una persona que tiene un conocimiento pleno. Dice, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quiere saber usted si usted es sabio y entendido? La Biblia dice que si somos sabios y entendidos debemos demostrarlo de acuerdo a nuestra vida, a nuestras obras. Pero dice, en buena conducta. Yo busqué esa palabra conducta para ver qué era lo que significaba. La palabra en griego es anastrofe y se traduce como conducta, que aquí está ya, o manera de vivir. Como conducta o manera de vivir. ¿Quién es sabio y entendido? Dice Santiago, muéstrelo por sus buenas obras, de acuerdo a su manera de vivir, dice. Por eso yo antes le decía, hermano, medite por un momento en cuanto a su vida. ¿Estamos faltos de sabiduría? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos faltos de sabiduría? El texto mismo nos lo dice, analizando nuestras obras, analizando nuestra manera de vivir. Y aún si quisiéramos tratar de explicar qué es manera de vivir, porque aquí dice, se traduce como conducta o manera de vivir. Manera que decimos que es el modo, ¿verdad? Y el vivir que podemos decir que es aquel conjunto de áreas, ¿verdad?, que conforman nuestro vivir. Nuestro vivir está conformado de muchas áreas. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Es decir, mi manera en la que vivo es la que me indica si estoy viviendo sabiamente. Podríamos leerlo así entonces. Muestre por la buena manera de vivir. ¿Cómo podríamos entender manera de vivir? Se lo repito brevemente. Podemos ver manera como el modo y el vivir como aquellas áreas donde se nos demanda responsabilidades a cumplir. La vida del creyente está compuesta de muchas áreas que debemos de cuidar y donde se requiere sabiduría. Porque tal vez mencionando esas áreas es más fácil para nosotros analizar nuestra vida, ¿cierto sí o no? Por ejemplo, el hombre como hijo. Aquí todos somos hijos, ¿cierto sí o no? Aquí todos somos hijos. Como hijos estamos siendo sabios en cuanto al mandato que el Señor nos manda para nosotros los hijos. Dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto sí o no? Es una área de nuestra vida en la cual se requiere una responsabilidad, una obediencia. Estamos siendo como hijos sabios. Por ejemplo, también como esposo o como esposa. La Biblia le dice al esposo, ame a vuestra esposa. Ame a vuestra esposa. ¿Somos nosotros esposos sabios? ¿Somos nosotros esposos sabios? ¿Esposas sabias? Dice que se debe sujetar a vuestros maridos. Qué difícil, ¿verdad? Pues nosotros somos complicados, los hombres. Pero ¿cómo estamos en cuanto a nuestro matrimonio? Lo estamos dirigiendo sabiamente. Porque estas son las obras que nosotros podemos analizar y ver si en verdad nosotros estamos faltos de sabiduría o si somos sabios o entendidos. Como padre, por ejemplo, yo aún no soy padre. Nosotros casi la mayoría de las noches hablamos de tener un hijo, ¿verdad? Y más ahora con un montón de chiquitos. Este domingo me dice, vea qué montón de chiquitos. Vea qué montón de chiquitos. Y aún tenemos algunos planes. Yo a veces le digo, hay que esperar. Cuando yo la veo muy emocionada, ¿verdad? Y a veces ella me está emocionada que ella me recuerda que tenemos que esperar. Hay cosas que tenemos que hacer primero. Pero una de nuestras oraciones, y ella está ahí y no me deja mentir, y Dios está aquí, es, Señor, denos la sabiduría para criar a nuestros hijos un día. Denos la sabiduría para criar a nuestros hijos un día. Porque a los padres se les es mandado criar en la disciplina y amonestación del Señor a sus hijos. En cuanto a esa área, padre, ¿cómo está usted?
¿cómo está dirigiendo esa área? En sabiduría. En sabiduría. Podría decir sus hijos de su padre: mi padre es un hombre muy sabio. En cuanto a la sabiduría que da el Señor, ¿verdad? No en cuanto a la sabiduría que está allá en el mundo y que conoce y todo lo demás. No, en cuanto a la sabiduría del Señor. Mi padre es un hombre muy sabio. ¿Cómo estamos en cuanto a esa área? Y usted como madre. El proverbio dice que la madre instruye. Se le dice al hijo que no desprecie la instrucción de su madre, ¿cierto? Como administradores es otra área de nuestra vida, de lo que el Señor nos da. El Señor nos bendice monetariamente. Estamos siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado en cuanto al dinero. Y podríamos analizar un montón de estas áreas y ver si en verdad nosotros las estamos desarrollando con sabiduría. Como guía, el hombre es guía. En la casa, sí, en la familia, dice que es cabeza. ¿Cómo estás guiando usted su hogar? ¿Cómo estamos guiando nuestro hogar, nuestra familia? En sabiduría. Porque Santiago plantea una pregunta aquí, dice: ¿quién es sabio y entendido? Dice: muestre por sus buenas obras, dice. Es decir, de acuerdo a su manera de vivir. Y de acuerdo a su manera de vivir, o de acuerdo al modo en que usted vive, ¿cómo lo está haciendo en cuanto a estas áreas? Que son las que conforman nuestro vivir, nuestro diario vivir. En cuanto a su relación con Dios, por ejemplo, como hijo, mi testimonio, me conduzco yo por el mundo con sabiduría, en el trabajo, en el estudio, en la U, en mi hogar, como siervo en cuanto a mi ministerio, estoy desarrollando mi ministerio con sabiduría, como santo que somos. Y podríamos analizar muchas áreas. ¿Quién es sabio y entendido? Dice la Biblia, muéstrelo por medio de sus buenas obras. Y en cuanto a estas áreas que mencionamos así rápidamente, hermano, ¿cómo estamos? ¿Las desarrollamos en sabiduría? ¿Las desarrollamos en sabiduría? Porque Santiago dice, si hay alguno falto en sabiduría, quiere decir que la sabiduría es una necesidad que todos tenemos aquí. Todos somos faltos de sabiduría. Necesitamos la sabiduría del Señor. Podríamos decir que nuestra manera de vivir en cada una de estas áreas podríamos decir que las estamos desarrollando en sabiduría. Si estamos faltos de sabiduría en alguna de estas áreas, la Biblia nos enseña que podemos pedirla. Y esa es la buena noticia. Si usted ahorita en su análisis dijo, no, yo estoy fallando en cuanto a esto, en cuanto a esposo, en cuanto a padre, en cuanto a esposa, en cuanto a hijo, en cuanto a mi relación con Dios como hijo, en cuanto a mi testimonio allá afuera, mi testimonio no ha estado muy bien, no he contestado con sabiduría a veces. El Señor dice, pídala, podemos pedirla. Si salimos mal en nuestro análisis, el Señor dice, aquí está la sabiduría. Si estamos faltos de sabiduría en estas áreas, está limpio, no se sabe. No importa, lo que no mata engorda. La Biblia enseña que podemos pedirla. Mire, devuélvase a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno tiene necesidad de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a quién. Pídala a Dios. Es la parte de ese texto. Si se presenta como algo que podemos pedir, es porque tenemos necesidad de ella. Si el Señor la está ofreciendo a sus hijos, es porque usted y yo tenemos necesidad de ellas. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿estamos nosotros faltos de sabiduría? ¿Estamos nosotros faltos de sabiduría? Es normal que algunas cosas tal vez estemos fallando, pero no es normal en que sigamos fallando en cuanto a esas áreas de nuestra vida. Porque el Señor dice, yo tengo la sabiduría que usted necesita para usted cumplir en cuanto a esa área de su vida.
Si se presenta como algo que podemos pedir es porque tenemos necesidad de ella. Y si tenemos necesidad de sabiduría, mire que es el Señor quien quiere darnos la sabiduría. Es la sabiduría del Señor la que usted y yo necesitamos. No es posible que si un matrimonio cristiano está teniendo problemas en su matrimonio, vaya a un psicólogo de afuera a ver qué es lo que él piensa o ver cómo lo puede solucionar sus problemas. Yo no veo eso lógico. Como cristianos es la sabiduría de Dios la que usted y yo necesitamos. ¿Será que aquí está la solución de los problemas de nuestro matrimonio y de nuestra vida? Claro que sí. Aquí se encuentra la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, hermanos, la que usted y yo necesitamos. Mire lo que dice el texto. Pídala a quién. A Dios. Es a Dios. Es a Dios. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría sería la que el Señor quisiera darnos? ¿Qué tipo de sabiduría es la que el Señor quisiera darnos? Porque dice que pidamos sabiduría, que viene de Dios, pero ¿qué tipo de sabiduría es esta? Vaya capítulo 3 de Santiago. Ahí mismo describe una sabiduría que es y otra que no es, o que no viene del Señor. 3:17. Podemos leer desde el 14 para que usted note esa sabiduría que no viene del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica. 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, versículo 17, la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente, y note las características, las cualidades que caracterizan este tipo de sabiduría. Dice, es pura. Dice, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice, es pura. Denota a la integridad moral y espiritual del creyente. Es una sabiduría que denota la integridad moral y espiritual del creyente. Dice que es pacífica. Es una sabiduría amante de la paz y promotor de la paz. Dice benigna, describe a una persona que está dispuesta a ser enseñada. Estos son los resultados de esta sabiduría en aquella persona que hace uso de esta sabiduría. Llena de misericordia, dice, el don de mostrar interés por aquellos que sufren. Sin incertidumbre, denota una persona coherente y estable en sus convicciones. Algunos comentaristas han dicho que la sabiduría de aquí es en realidad Cristo. La sabiduría que encontramos aquí es en realidad Cristo mismo, dice. Cristo mismo. Si usted ve las cualidades que caracterizan esta sabiduría, usted las encuentra en la misma persona de Jesús. En la misma persona de Jesús. Yo leí esto y estoy estudiando en otros lados y yo estoy muy de acuerdo con esto. Ya que la vemos, este tipo de sabiduría la vemos personificada en Cristo, en su caminar por la tierra. Si fuera así, si en verdad esta sabiduría describe o es la realidad de Cristo mismo, si esto fuera así, entonces lo que el Señor nos pide en Santiago 1:1 es vivir como Él anduvo. Es vivir como Él anduvo. Podemos caracterizar el caminar de Cristo como un caminar con sabiduría. Podríamos ver el caminar de Cristo y decir, ¿Cristo fue un hombre sabio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vemos esta sabiduría personificada en la persona misma de Cristo, en su caminar. Si esto es así, entonces tenemos la capacidad de guiar nuestras vidas en sabiduría, ya que ella mora en nosotros. La sabiduría mora en nosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual es Dios, el cual es Cristo. ¿Cierto, sí o no? Cuando decimos que somos templo del Espíritu Santo, estamos diciendo que somos templo de Dios. Y cuando decimos que somos templo de Dios, estamos diciendo que somos templo de Cristo mismo, porque creemos en la Trinidad.
Tres en uno. Dios Padre, Hijo y Espíritu son una sola persona. Una sola persona. Mire 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Primera Corintios 1:30. Amén. ¿Ya llegaron ahí? Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, dice Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué dice? Sabiduría. Dice justificación, santificación y redención. Así como recibimos su justicia imputada, ¿verdad? Ya en nosotros somos justos por la justicia de Cristo. Él fue el medio por el cual usted y yo alcanzamos justificación. Una vez que usted y yo confiamos en Él, dice que fuimos justificados por medio de fe, puesta en Cristo. Ahora su justicia es sobre nosotros. Así como recibimos su justicia imputada, santificación del pecado, dice, ya somos santos del pecado. Y una redención total, Él fue el medio de redención. Así como recibimos estas cosas, también recibimos sabiduría, dice. Una medida de sabiduría divina. Mire lo que dice, 1:30, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo conocemos más o entendemos de esta sabiduría? Si la Biblia dice que ya tenemos, que su justicia fue sobre nosotros y que Él ya nos santificó y que Él ya nos redimió, pero además de eso dice que nos dio de su misma sabiduría, o fue hecho sabiduría en nosotros. Es decir, usted y yo tenemos toda la capacidad de andar como sabios, pero ¿cómo entendemos un poco más en cuanto a esta sabiduría? ¿Será que una vez que usted y yo llegamos a Jesucristo como hijos, verdad? ¿Será que usted y yo ya somos sabios? ¿Será que usted y yo ya somos sabios? La Biblia dice que nos fue dada esta sabiduría. Pero ¿será que usted y yo nos podemos comportar como sabios de una vez? No, usted y yo necesitamos ser guiados. Necesitamos entender ese tipo de sabiduría. ¿Y cómo es andar en ese tipo de sabiduría? Ahora, ¿dónde encontramos esta sabiduría de lo alto? Porque aquí dice que se nos fue dada una sabiduría. Se nos dice que pida sabiduría. Pero ¿cómo entendemos un poco más en cuanto a esta sabiduría? ¿Cómo entendemos? Encontramos de esta sabiduría de lo alto a base de lo que Él ya ha dicho, de lo que Él ha dicho ya por su palabra. Es aquí donde lo encontramos. Es aquí donde encontramos la sabiduría del Señor. ¿O será que se nos está ofreciendo una sabiduría que nos ayuda a guiar nuestra vida aparte de lo que el Señor ya dijo en su palabra? ¿Hay algún tipo de sabiduría que Él nos da para nosotros guiar nuestra vida, pero aparte de lo que Él ya ha dicho en su palabra? Por supuesto que no. Aquí es donde se encuentra la sabiduría. Aquí es donde entendemos sabiduría. Encontramos esa sabiduría en su palabra. Mire lo que dice Proverbios 2. Vaya a Proverbios 2. Proverbios 2. ¿Dónde encontramos esa sabiduría? Proverbios 2, 1. Vamos a leer del 1 hasta el 5. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído, ¿a qué? ¿A qué? A la sabiduría que se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra? Versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿dónde se encuentran los mandamientos del Señor? En su palabra. En su palabra, hermano. Aquí es donde entendemos la sabiduría. Si esta es la palabra de Dios, como nosotros creemos, entonces aquí podemos ver el deseo de Dios, su plan.
en cuanto al hombre. Lo podemos ver, podemos conocer a Dios a través de su palabra. Es más, lo que conocemos del Señor, lo conocemos por medio de lo que nos ha enseñado este libro, ¿cierto, sí o no? Es así. Encontramos sabiduría o entendemos este tipo de sabiduría por lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Está en su palabra este tipo de sabiduría que ya se nos fue dada. Ahora, el modo práctico que nos toca a nosotros ejecutar se encuentra en los siguientes versículos. Ya sabemos que se nos dice que debemos de pedir sabiduría cuando estamos faltos de ella. Se nos dice que esa sabiduría se encuentra en su palabra, o que logramos entender un poco más esta sabiduría cuando está en su palabra. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ahora, los versículos lo dice, haciendo estar tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata, dice, la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás ¿el qué? El temor de Jehová. Usted encuentra palabras como recibieres en versículo 1, encuentra la palabra atento en versículo 2, inclinares, versículo 2, la segunda parte, y clamares, versículo 3, buscares, versículo 4. Cuando usted y yo ejecutamos el modo práctico que a usted y a mí nos toca hacer, logramos entender cuál es esa sabiduría que ya se nos fue dada. Que ya se nos fue dada. Cómo debemos de caminar, cómo debemos de responder, cómo debemos de administrar o desarrollar estas áreas en las cuales el Señor me ha dado ya responsabilidades. Aquí se encuentra la sabiduría del Señor. Aquí es donde se encuentra la guía. Aquí es donde entendemos un poco más de esa sabiduría que el Señor ya nos ha dado. ¿Está usted falto de sabiduría? Dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. Cristo fue hecho sabiduría para nosotros, según 1 Corintios 1:30, que ya lo leímos. Entonces, ya habiendo obtenido sabiduría, podemos encontrarla en todo su sentido práctico en la palabra del Señor. Ya la hemos recibido. Ya la hemos recibido. ¿Está usted falto de sabiduría? ¿Está usted falto de sabiduría? Pídala a Dios. Pídala a Dios. La tercera pregunta, hermanos, para terminar, creo que queda como 5 minutos en ese reloj. La siguiente pregunta que le vamos a hacer al texto es, ¿logramos ver que es un recurso garantizado? ¿Usted logra ver que es un recurso garantizado, la sabiduría que usted y yo tenemos? Un recurso garantizado. Mire, vuelva a Santiago. Santiago 1. Desde el versículo 6 dice, ¿logra ver que es un recurso garantizado? La pregunta que le vamos a hacer. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice. No piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá ¿qué? Cosa alguna. ¿De parte de quién? Del Señor, hablando en cuanto a la sabiduría. Así como el resultado es ninguno, al no pedir con fe, pero al hacerlo con fe, dice, el resultado es inmediato. La sabiduría se nos es dada para manejar X o Y situación, en la situación en la que usted se encuentre, en el problema que usted esté pasando. El resultado es inmediato cuando usted y yo pedimos ¿con qué? Con fe. Dice la Biblia, si usted y yo no pedimos con fe, el resultado inmediato es ninguno. Dice, no piense que usted va a recibir sabiduría de parte del Señor si usted duda. Pero el resultado inmediato, cuando usted pide con fe, es el recurso de la sabiduría. El Señor nos da de su sabiduría. Nos da de su sabiduría. La semana pasada
había una situación ahí a nivel familiar y me avisaron, pasó esto y esto y esto. Y yo dije, en algún momento me van a preguntar qué opino yo en cuanto a este asunto. Y pasó una noche, llegó un mensaje de texto y al otro día en la mañana yo fui y tomé fresco a mi casa en Esquipulas, donde viven mis hermanos. Yo trabajo casi que está cruzando así la carretera. Yo voy a mi casa a tomar fresco. Cuando yo terminé de tomar fresco, en los 15 minutos de las 9, de una vez salió un miembro de mi familia, de una vez, el que yo sabía que iba a salir. Me dijo, Yanka, ocupamos hablar sobre un asunto. Yo sabía cuál asunto era. Y no era un asunto muy fácil que digamos. Estábamos en el patio y me dice, vamos al frente. Y para llegar si este es el patio de la casa, más o menos usted para usted poder llegar para usted poder llegar al frente de mi casa, estando en el patio, usted tiene que caminar por lo menos de aquí tal vez a la baranda. Durante ese trayecto, lo único que yo dije fue, Señor, deme sabiduría. Deme sabiduría. Y que al final, lo que yo voy a hablar, que sea lo que está en su palabra. Porque yo estaba meditando un poco en la noche. Yo dije, yo sé que me van a preguntar en cuanto a esto y esto y esto. Y lo primero que yo dije cuando me dice, ¿usted qué piensa? Yo le dije, no es lo que yo pienso. ¿Por qué no vemos lo que piensa el Señor? ¿Por qué no vemos lo que piensa el Señor en cuanto a esta situación? Y yo creo que cuando terminamos la conversación salió bien al final, porque vimos qué es lo que piensa el Señor. Y yo creo que el nombre del Señor fue glorificado. Entonces, hermanos, el recurso de la sabiduría, cuando usted pide con fe, es inmediato. Mire, mientras que yo iba del patio de mi casa al frente, yo no me arrodillé y cerré los ojos, hice una gran oración. Mi oración fue, Señor, deme sabiduría. Yo me sentí totalmente incapaz. Pero yo creo que al final el nombre del Señor fue glorificado. Y se escuchó lo que el Señor dice en cuanto a esa situación. Entonces, no dude por ningún momento. El Señor dice, aquí está el recurso de la sabiduría. Es inmediato, pero hay una regla. Dice que debe ser con fe. Podemos enfrentar, hermanos, cualquier situación difícil o incómoda con sabiduría. Si usted ve el contexto de Santiago 1, el contexto de Santiago 1:5, viene hablando sobre la prueba. Y dice que en medio de la prueba usted y yo podemos tener gozo y paciencia. Y si estamos faltos de sabiduría en medio de la prueba, dice, pídala a Dios. Pídala a Dios. Usted y yo podemos salir de situaciones difíciles. Y por más incómodas que sea, y aún siendo el nombre del Señor glorificado. ¿Con qué fin, hermanos, nos analizamos para ver si estamos faltos de sabiduría? La primera pregunta era, ¿estamos faltos de sabiduría? ¿Con qué fin? ¿Por qué analizamos nuestra vida? Para ver si encontramos falta de sabiduría en nuestra vida, en algunas áreas. ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin pedimos de ella? Pedimos constantemente, porque dice el texto, pídala a Dios. ¿Con qué fin pedimos sabiduría? Al final. ¿Y con qué fin queremos echar mano de este recurso? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de caminar en sabiduría? Creo que con el fin de vivir una vida cristiana bajo el temor del Señor. El fin, el propósito al final es vivir una vida cristiana bajo el temor del Señor. El proverbio dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En otras palabras, ¿por qué yo pido sabiduría? Para glorificar su nombre. Pido sabiduría porque quiero que mi caminar sea un caminar sabio. Que en las decisiones que tomo, Cristo pueda verse. Cristo pueda verse. Pido sabiduría con el fin de vivir una vida cristiana bajo la voluntad del Señor. En sí, una vida que es regida por la voluntad de Él. Una vida regida por la voluntad de Él. Ya no es mi voluntad. Ya no es mi voluntad. Ya no digo lo que yo pienso, sino lo que el Señor ya ha dicho en su palabra.
Se nos ha dado ya sabiduría, hermanos, ya se nos ha dado sabiduría. Se nos dice el tipo de sabiduría, la palabra del Señor nos dice qué tipo de sabiduría es, dónde la encontramos y cómo la podemos entender. Y dice cuál debe ser nuestra práctica en cuanto a ella. Y notamos algunas palabras claves ahí en el proverbio. Sabiduría, con el fin de vivir una vida bajo el temor de Jehová. Si usted no se va a acordar de nada de lo que se dijo hoy, acuérdese eso. Pido sabiduría con el fin de vivir una vida bajo el temor del Señor. Una vida que glorifique al Señor. Ya el tiempo se ha ido.